Sam y su hermana Michaeli, llenos de entusiasmo, finalmente habían llegado a Roma. Eran dos jóvenes aventureros, siempre en busca de experiencias que otros considerarían demasiado arriesgadas. Después de días recorriendo la ciudad y visitando sus rincones históricos, empezaron a sentirse atraídos por el paisaje natural de los alrededores. Justo cuando comenzaban a planear su siguiente excursión, un hombre extraño, de aspecto envejecido y sombrero de ala ancha, se les acercó en una plaza concurrida. ¿Buscan algo fuera de lo común?, les dijo con una voz tan baja que apenas pudieron oírla. Sam, siempre curioso y listo para cualquier aventura, asintió. El hombre, con una sonrisa apenas visible, les entregó un folleto desgastado que decía: excursión especial a las cataratas secretas, cerca del Vaticano, solo para exploradores valientes. Intrigados, los hermanos revisaron los detalles. La excursión incluía un viaje en una vieja van hasta un bosque remoto, donde después de una caminata llegarían a unas cataratas escondidas, lejos de las rutas turísticas convencionales. Sin embargo, el folleto estaba manchado y apenas se podían leer las letras pequeñas. Michaeli sintió un escalofrío al sostener el papel, pero Sam, emocionado por la idea de explorar un lugar secreto, la convenció de intentarlo. «Vamos, Michaeli, no todos los días nos ofrecen un tour como este», insistió Sam con una sonrisa. Esa misma tarde prepararon sus mochilas y se dirigieron al punto de encuentro. Al llegar encontraron una van vieja, con la pintura desgastada y ventanas polvorientas. No había más turistas, solo el conductor, que mantenía la cabeza baja y sus ojos ocultos bajo la sombra de una gorra. El viaje en la van fue incómodo y silencioso. El paisaje urbano empezó a desvanecerse y poco a poco fueron adentrándose en un bosque denso y oscuro, que se sentía cada vez más aislado. Los árboles parecían inclinarse sobre la carretera, como si estuvieran susurrando secretos antiguos. Michaeli, inquieta, miró a Sam, quien intentaba mantener su entusiasmo, aunque la incomodidad en su rostro era evidente. La van se detuvo de repente en un claro, donde el conductor, sin decir una palabra, hizo un gesto para que bajaran. Al pisar el suelo, un silencio opresivo los envolvió. Parecía que incluso los pájaros evitaban aquel lugar. Frente a ellos se abría un sendero angosto que desaparecía entre la espesura del bosque. ¿Es por aquí?, preguntó Michaeli, mirando alrededor con recelo. El conductor simplemente asintió, giró el vehículo y se fue, dejándolos solos. Los hermanos se miraron, sintiendo una mezcla de emoción y temor. Sam intentó aliviar la tensión con una risa nerviosa y comenzó a caminar por el sendero, animando a Michaeli a seguirlo. Los árboles se volvieron más altos y densos, y el sol apenas penetraba entre las ramas, creando sombras inquietantes que parecían moverse a su alrededor. Mientras avanzaban, la temperatura parecía bajar, y un extraño olor a humedad y algo metálico impregnaba el aire. Después de caminar unos minutos, Michaeli se detuvo. Había algo en el suelo, una mancha oscura sobre las hojas secas. Sam se acercó para ver mejor y se dio cuenta de que era sangre, fresca y brillante. ¿Qué es esto?, susurró Michaeli, asustada. Sam intentó mantener la calma, pero un nudo en el estómago lo hizo dudar. La adrenalina comenzó a correr por sus venas. A lo lejos, un crujido rompió el silencio. Era el sonido de ramas y hojas quebrándose, como si algo pesado se moviera entre los árboles. «Quizás solo es un animal», murmuró, aunque sabía que aquella explicación no lo tranquilizaba en absoluto. Ambos se miraron, conscientes de que algo estaba muy mal. Los nervios de Sam y Michaeli seguían a flor de piel mientras miraban la mancha de sangre en el suelo. Aunque habían venido en busca de aventuras, la realidad de aquella situación comenzaba a ser demasiado intensa, incluso para ellos. Michaeli intentó alejarse de la mancha, pero sus ojos seguían fijos en el rastro, que al parecer se extendía hacia la oscuridad del bosque. «Sam, esto no me gusta. Quizá deberíamos regresar», sugirió Michaeli con voz temblorosa, tratando de contener su miedo. «Lo sé, pero...» Sam hizo una pausa, observando los alrededores. «No hemos visto nada realmente peligroso, ¿verdad? Tal vez alguien se hirió y pasó por aquí, o algún animal herido». Mientras intentaba convencerse a sí mismo, Sam notó que el rastro de sangre continuaba hacia el interior del bosque, adentrándose más en la penumbra de los árboles. Por alguna razón inexplicable, sentía una atracción incontrolable hacia el sendero manchado. Era como si algo en lo profundo de su ser lo empujara a seguir. Contra su mejor juicio, Sam dio unos pasos adelante, ignorando los murmullos de protesta de Michaeli, quien lo seguía,
aunque con pasos inseguros. A medida que avanzaban, el aire se hacía más pesado, denso, como si cargara con siglos de secretos ocultos entre los árboles. El olor metálico se hacía cada vez más fuerte, invadiendo sus sentidos hasta provocarles una leve náusea. De pronto, a unos metros adelante, encontraron algo que los dejó sin aliento. Un pedazo de tela desgarrado, empapado en sangre, colgaba de una rama baja. Michaeli retrocedió, cubriéndose la boca para evitar un grito. Sam, en cambio, intentó analizar la situación, pero el miedo empezaba a ganarle. Esto no es normal, murmuró Michaeli, incapaz de apartar la mirada del trozo de tela. Sam, vámonos de aquí, por favor. Antes de que Sam pudiera responder, un ruido repentino los sobresaltó. Era un sonido bajo, profundo, como un gruñido que resonaba desde algún lugar entre los árboles. Los dos se quedaron inmóviles, escuchando cómo el gruñido se convertía en un eco amenazante. El tiempo parecía detenerse mientras intentaban encontrar el origen del sonido. Sam apretó los puños, intentando reprimir el miedo que sentía en el pecho. Su corazón latía con fuerza, pero una parte de él se negaba a ceder ante el pánico. Agarró la mano de Michaeli y la miró a los ojos, intentando darle una sensación de seguridad que él mismo no tenía. «Tenemos que salir de aquí, pero sin hacer ruido», susurró, intentando mantener la calma en su voz. Ambos comenzaron a retroceder, sus pasos lentos y cuidadosos, como si cada movimiento pudiera desencadenar algo terrible. El bosque se sentía más opresivo a cada segundo, y la sensación de ser observados era innegable. De repente, un fuerte crujido a sus espaldas los hizo girarse de golpe, y lo que vieron les heló la sangre. A la distancia, apenas visible entre la oscuridad y las sombras, una figura grande y encorvada los observaba. Era una silueta alta, de aspecto bestial, con ojos brillantes y una postura que no parecía ni humana ni animal. Sam y Michaeli se quedaron paralizados, sin poder entender del todo lo que estaban viendo. ¿Era un hombre? ¿Un animal? La criatura avanzó un paso, y los hermanos pudieron notar sus rasgos. Parecía un lobo, pero su tamaño y postura eran imposibles para un lobo normal. «¡Corre, Michaeli!», gritó Sam, reaccionando al fin. Ambos se dieron la vuelta y corrieron tan rápido como sus piernas se lo permitieron. El bosque parecía extenderse interminablemente, y cada vez que miraban hacia atrás, la figura parecía acercarse, como si se deslizara entre los árboles con una facilidad aterradora. El sonido de sus pisadas era ahogado por los latidos de sus propios corazones, y el aire se hacía cada vez más denso, más oscuro, como si el mismo bosque intentara atraparlos. Finalmente, llegaron a una pequeña abertura en el bosque donde la luz de la luna se colaba entre las ramas. Sam y Michaeli se detuvieron jadeando y miraron a su alrededor. No parecía haber rastro de la criatura, pero el miedo seguía apoderándose de ellos. «¿Viste eso, Sam?», preguntó Michaeli con un hilo de voz. «Sí, y no pienso quedarme aquí para verlo de nuevo», respondió él decidido. Sin embargo, justo cuando intentaban avanzar hacia lo que creían que era el camino de regreso, escucharon nuevamente el gruñido, esta vez mucho más cerca. La respiración de Sam y Michaeli se entrecortaba mientras intentaban alejarse de la criatura que los había estado persiguiendo. A cada paso la tensión aumentaba. El bosque parecía haber cobrado vida, con sombras que se movían entre los árboles y ruidos que resonaban a su alrededor. Los dos hermanos caminaban en silencio, con el corazón acelerado y el miedo instalado en cada fibra de sus cuerpos. Sam trataba de tranquilizar a su hermana mientras mantenía sus sentidos alerta, sin dejar de mirar hacia atrás en busca de algún indicio de la criatura. Sabía que no podían dejarse vencer por el pánico. De repente, Michaeli le susurró con voz temblorosa: «Sam, ¿crees que esa cosa nos esté cazando?». Sam tragó saliva. Él también se había hecho esa pregunta desde que habían comenzado a huir, pero no quería alarmarla. Decidió responder con la mayor calma posible: «No lo sé, Michaeli, pero lo mejor es no detenernos. Tal vez si seguimos adelante, encontraremos el camino de regreso a la carretera». Continuaron avanzando, tratando de encontrar alguna señal que los guiara fuera del bosque. La noche parecía haberse vuelto más oscura, y la luna apenas lograba iluminar su camino. Los árboles parecían cerrarse sobre ellos, creando un túnel de sombras que les daba la sensación de estar atrapados. A medida que avanzaban, el ambiente se tornaba cada vez más denso y opresivo. Fue entonces cuando Sam notó algo en el suelo, al lado de un árbol. Se acercó, con Michaeli siguiéndolo de cerca, y ambos observaron una huella en el suelo.
Era enorme, mucho más grande que la de cualquier animal que hubiera visto en su vida, y tenía la forma de una pata, pero al mismo tiempo parecía más humana de lo que debería. Sam, esto no es normal. Esa cosa, dijo Michaeli, apenas conteniendo el pánico. Antes de que pudiera responder, el sonido de un crujido a lo lejos los hizo saltar. Los dos se miraron, conscientes de que no estaban solos en el bosque. El gruñido volvió a resonar, más cercano esta vez, y un escalofrío recorrió sus espaldas. Ambos sabían que debían seguir moviéndose, pero el miedo los tenía paralizados, como si sus piernas no quisieran obedecer. El instinto de supervivencia finalmente los hizo reaccionar. Sam tomó a Michaeli de la mano y comenzaron a correr de nuevo, esta vez sin rumbo fijo, simplemente intentando poner la mayor distancia posible entre ellos y aquella cosa que los acechaba. A cada paso, el sonido de las pisadas detrás de ellos se hacía más intenso, como si la criatura los estuviera alcanzando. Corrieron hasta que sus piernas comenzaron a dolerles y el aire escaseaba en sus pulmones. A lo lejos, entre la oscuridad, lograron divisar una pequeña cabaña, casi oculta entre los árboles. La esperanza los llenó al pensar que podrían refugiarse allí. Sin dudarlo, se dirigieron hacia la cabaña, aunque algo en su interior les decía que ese lugar podría no ser seguro. Al llegar, notaron que la puerta estaba entreabierta. Sam se adelantó y empujó la puerta, que crujió al abrirse, revelando el interior polvoriento y abandonado de la cabaña. No había señales de vida, pero al menos ofrecía un refugio temporal. Los dos hermanos entraron, cerrando la puerta detrás de ellos y apoyándose en ella, intentando calmar sus latidos. ¿Crees que aquí estaremos a salvo?, preguntó Michaeli, con la voz temblorosa. No lo sé, pero al menos podremos descansar un momento, respondió Sam, aunque su propio miedo era evidente. El silencio dentro de la cabaña era absoluto, roto solo por el sonido de sus respiraciones aceleradas. Sam miró a su alrededor, buscando algún objeto con el que defenderse. Encontró un pedazo de madera largo y afilado que tomó como si fuera una improvisada arma. Justo en ese momento, escucharon un golpe en la puerta. La madera crujió y los dos se miraron aterrados. La criatura estaba afuera, intentando entrar. La puerta temblaba con cada golpe, como si fuera cuestión de tiempo antes de que cediera. Sam apretó el pedazo de madera, listo para enfrentarse a lo que estuviera a punto de entrar, mientras Michaeli se refugiaba detrás de él, tratando de controlar el pánico. Un último golpe más fuerte que los anteriores sacudió la puerta, y un profundo silencio llenó el lugar. De pronto, la criatura dejó de golpear la puerta y todo quedó en silencio otra vez. Sam y Michaeli se miraron, confusos y aliviados momentáneamente. Se preguntaban si la bestia había decidido irse, o si estaba esperando algo más. Sam, con una mezcla de valentía y desesperación, se acercó lentamente a la ventana cubierta y miró a través de una pequeña abertura entre los tablones. Afuera, la oscuridad lo envolvía todo, y los árboles parecían inclinarse como si fueran testigos de un terrible secreto. De repente, Sam vio algo moverse rápidamente entre las sombras. Sus ojos intentaron enfocar, pero la figura desapareció en la penumbra antes de que pudiera distinguir sus rasgos. «No ha terminado», dijo Sam con voz temblorosa. «Sigue ahí afuera. Nos está cazando». Michaeli comenzó a respirar rápido, el miedo apoderándose de ella. Intentaba mantener la calma, pero el terror parecía inundarla completamente. Justo cuando estaba a punto de sugerir que buscaran alguna salida, se escuchó otro ruido, esta vez proveniente del techo. Algo o alguien estaba caminando sobre la cabaña, como si la criatura hubiera cambiado de estrategia y ahora buscara otra forma de entrar. Los hermanos miraron hacia el techo, siguiendo el sonido de las pisadas que se movían lentamente sobre sus cabezas. Cada paso parecía estar calculado, como si la bestia disfrutara prolongando el miedo en sus víctimas. Sam volvió a tomar el trozo de madera, aunque sabía que no sería suficiente para detener a aquella cosa si lograba entrar. Entonces un fuerte golpe sacudió el techo, y las tablas comenzaron a romperse, dejando entrar la luz de la luna. La criatura estaba tratando de abrir un hueco para poder entrar desde arriba. Sam y Michaeli retrocedieron acorralados mientras el miedo se convertía en desesperación. En ese momento, un ruido en el bosque captó la atención de la bestia, que se detuvo bruscamente. Parecía haber detectado algo más, algo que le resultaba más atractivo o amenazante. La criatura bajó de la cabaña, y en cuestión de segundos, el bosque quedó en completo silencio nuevamente.
Los hermanos, atónitos y confundidos, se miraron tratando de comprender lo que había sucedido. ¿Qué había hecho que la bestia se detuviera? Sin embargo, sabían que no podían quedarse allí para averiguarlo. Aprovechando la oportunidad, salieron corriendo de la cabaña, sin mirar atrás, decididos a escapar de ese bosque infernal antes de que la criatura decidiera regresar. La oscuridad caía sobre el bosque, y Sam y Michaeli apenas podían ver sus alrededores. Después de haber huido de la cabaña, se adentraron en el bosque, corriendo por entre ramas y maleza, sin un rumbo claro, solo con el instinto de alejarse lo más posible de la criatura. Cada crujido de ramas y cada sombra les hacía pensar que estaba de vuelta, acechándolos desde la penumbra. Con el corazón latiéndole fuerte en el pecho, Michaeli susurró: «Sam, ¿y si no logramos salir de aquí? Este bosque parece interminable». Sam intentó calmar a su hermana, aunque él mismo estaba al borde del pánico. Sabía que no podían detenerse, no mientras la criatura pudiera seguir sus pasos. «Vamos a encontrar una salida», le respondió con convicción, aunque en el fondo sentía la incertidumbre. Caminaban en silencio, tratando de mantener el ruido al mínimo, pero el bosque parecía vibrar con una energía oscura que los rodeaba y asfixiaba. De repente, notaron una luz tenue a la distancia, como si alguien tuviera una fogata en el medio del bosque. Se miraron, dudando si era seguro acercarse. Michaeli murmuró: «¿Crees que alguien más está aquí? Tal vez podrían ayudarnos». Sam, con cautela, asintió y empezó a guiar a su hermana hacia la luz. A medida que se acercaban, pudieron distinguir una pequeña fogata, alrededor de la cual había figuras vestidas con capas oscuras, murmurando en un idioma que no reconocían. El grupo parecía absorto en algún tipo de ritual, sin notar la presencia de los dos jóvenes. A medida que se acercaban un poco más, escucharon palabras en latín y vieron que las figuras parecían estar concentradas en una especie de sacrificio o invocación. Una figura mayor, en el centro del círculo, sostenía un objeto brillante, mientras entonaba un canto grave y lento. Sam y Michaeli sintieron un escalofrío recorrer sus cuerpos. Era evidente que se habían topado con algo sumamente oscuro y peligroso. Justo cuando intentaban retroceder sin ser vistos, una de las figuras levantó la cabeza, y sus ojos oscuros se encontraron directamente con los de Sam. Sin previo aviso, el hombre gritó algo en un tono grave y furioso, y todos los demás se giraron hacia ellos. Sam y Michaeli se paralizaron, pero en un acto reflejo, Sam agarró la mano de su hermana y comenzó a correr en la dirección opuesta. Sin embargo, no llegaron muy lejos. De entre las sombras, la criatura apareció de nuevo, bloqueándoles el paso. Era aún más grande y aterradora que antes. Sus ojos brillaban con una intensidad diabólica bajo la luz de la luna, y su cuerpo parecía temblar de furia contenida. Los dos hermanos se dieron cuenta de que estaban atrapados entre el grupo y la bestia. En ese momento, la figura central del grupo alzó la voz y señaló hacia el hombre lobo, ordenándole algo en el idioma oscuro del ritual. La bestia rugió, pero, sorprendentemente, se retiró, dejando a los jóvenes a merced del grupo de figuras. Sam y Michaeli, sin entender lo que estaba ocurriendo, sintieron el peso de una oscuridad más profunda y peligrosa que la misma criatura. Sam y Michaeli respiraban agitadamente, atrapados en un círculo de figuras encapuchadas, sus rostros ocultos bajo sombras que parecían moverse como si tuvieran vida propia. Los murmullos en latín continuaban, formando un eco profundo y aterrador que resonaba en sus cabezas, como si intentara suprimir sus pensamientos y someterlos a un miedo incontrolable. La figura que lideraba el grupo, un hombre alto de presencia imponente, dio un paso adelante y alzó una mano, indicando a los otros que guardaran silencio. Luego, habló con una voz grave y profunda que parecía vibrar en el aire. «Han llegado hasta nosotros por una razón. Nadie viene aquí por accidente». Sam, aunque asustado, intentó mantener la compostura. «No queríamos interrumpir. Solo nos perdimos», dijo, intentando sonar firme, pero su voz temblaba visiblemente. El hombre encapuchado esbozó una sonrisa perturbadora y murmuró algo en latín, antes de responder: «Nadie se pierde en este bosque sin ser guiado. Han sido elegidos para presenciar nuestro ritual, para entender el verdadero poder que gobierna este lugar». Michaeli tomó la mano de Sam con fuerza, sus dedos entrelazados en una mezcla de miedo y apoyo mutuo. Ambos comprendían que la situación era más aterradora de lo que podían imaginar, y que esas personas no planeaban dejarlos ir tan fácilmente.
De repente, el líder de la ceremonia levantó un objeto que parecía una piedra negra, tallada con símbolos extraños. La piedra brillaba con un resplandor siniestro bajo la luz de la luna, y todos los encapuchados comenzaron a entonar un cántico, sus voces resonando en perfecta sincronía. El bosque pareció oscurecerse aún más, y un frío helado invadió el ambiente. Sam y Mikkeli intentaron retroceder, pero uno de los encapuchados les bloqueó el camino, empujándolos hacia el centro del círculo. La figura principal se acercó aún más, sosteniendo la piedra negra frente a ellos, y sus ojos, ahora visibles bajo la capucha, parecían arder con un fuego sobrenatural. «Ustedes serán testigos de la conexión entre nuestro mundo y el de las sombras», dijo en un susurro que resonaba en sus mentes. «Y si sobreviven, serán parte de nuestro pacto». En ese momento, un aullido rompió el silencio del bosque. La misma criatura que les había acechado anteriormente surgió de entre los árboles, sus ojos rojos brillando con un odio inhumano. Pero para su sorpresa, la bestia no atacó al grupo. En cambio, se detuvo al borde del círculo, como si estuviera atada a una fuerza invisible que la mantenía bajo control. Sam y Mikkeli miraron con horror cómo los encapuchados extendían sus brazos hacia la bestia, susurrando palabras en latín que parecían calmar a la criatura. Entonces, la figura principal levantó la piedra negra y en un tono autoritario ordenó: «Obedece a tus maestros». La criatura, a pesar de su evidente furia, se inclinó ante el líder, como si estuviera sometida a su voluntad. Sam y Mikkeli intercambiaron miradas aterradas. Se dieron cuenta de que aquellos encapuchados no solo controlaban al hombre lobo, lo habían creado, y ahora estaban decididos a hacerles partícipes de su oscuro secreto. El terror de Sam y Mikkeli alcanzaba un nuevo nivel. Apenas podían asimilar lo que estaban presenciando. Una criatura monstruosa, medio hombre y medio lobo, sometida a la voluntad de aquellos encapuchados que parecían tener el poder sobre el mismo mal. Sam intentó respirar profundo y pensar en una forma de salir de allí, pero cada sonido de los cánticos y cada mirada hacia la bestia paralizaban sus piernas. Mikkeli, con un movimiento casi imperceptible, apretó la mano de Sam, señalando hacia una pequeña abertura entre los árboles detrás de uno de los encapuchados. Sus ojos se encontraron y, sin necesidad de palabras, supieron que debían intentarlo. Era su única oportunidad, incluso si el miedo les nublaba la mente. Sam asintió sutilmente, y ambos retrocedieron un paso, preparando su huida. En ese instante, el líder de los encapuchados pareció percibir su intención y giró su mirada hacia ellos. Sus ojos destilaban frialdad y un toque de furia. «No pueden escapar de su destino», murmuró el líder con una voz profunda y escalofriante. «Están aquí para ser testigos, o para ofrecerse al bosque». Sin esperar más, Sam y Mikkeli aprovecharon un segundo de distracción de los demás encapuchados y echaron a correr hacia la abertura entre los árboles. Sentían como el suelo húmedo del bosque crujía bajo sus pies, y cada paso era acompañado por el eco de sus propios corazones latiendo a toda velocidad. Sabían que la criatura no tardaría en reaccionar, y el miedo a lo que vendría después les daba la velocidad que tanto necesitaban. El terror de Sam y Mikkeli alcanzaba un nuevo nivel. Apenas podían asimilar lo que estaban presenciando, una criatura monstruosa, medio hombre y medio lobo, sometida a la voluntad de aquellos encapuchados que parecían tener el poder sobre el mismo mal. Sam intentó respirar profundo y pensar en una forma de salir de allí, pero cada sonido de los cánticos y cada mirada hacia la bestia paralizaban sus piernas. Mikkeli, con un movimiento casi imperceptible, apretó la mano de Sam, señalando hacia una pequeña abertura entre los árboles detrás de uno de los encapuchados. Sus ojos se encontraron y, sin necesidad de palabras, supieron que debían intentarlo. Era su única oportunidad, incluso si el miedo les nublaba la mente. Sam asintió sutilmente, y ambos retrocedieron un paso, preparando su huida. En ese instante, el líder de los encapuchados pareció percibir su intención y giró su mirada hacia ellos. Sus ojos destilaban frialdad y un toque de furia. «No pueden escapar de su destino», murmuró el líder con una voz profunda y escalofriante. «Están aquí para ser testigos o para ofrecerse al bosque». Sin esperar más, Sam y Mikkeli aprovecharon un segundo de distracción de los demás encapuchados y echaron a correr hacia la abertura entre los árboles.
Sentían como el suelo húmedo del bosque crujía bajo sus pies, y cada paso era acompañado por el eco de sus propios corazones latiendo a toda velocidad. Sabían que la criatura no tardaría en reaccionar, y el miedo a lo que vendría después les daba la velocidad que tanto necesitaban. La oscuridad del bosque se volvía cada vez más densa a medida que avanzaban, y la adrenalina les daba fuerzas para seguir, aunque sus piernas comenzaban a temblar por el esfuerzo. A sus espaldas escuchaban los aullidos de la criatura, que se mezclaban con los gritos de los encapuchados, exigiendo su regreso. «No te detengas», exclamó Michaeli jadeando. «Sigue, Sam, estamos cerca». Pero Sam no estaba tan seguro de cuán cerca realmente estaban de escapar. Al girar la cabeza un segundo, alcanzó a ver la figura enorme y oscura de la bestia acercándose, sus ojos rojos brillando en la penumbra del bosque. En ese momento sintió que el pánico lo paralizaba y casi tropezó, pero el impulso de su hermana lo mantuvo en movimiento. Finalmente, divisaron una pequeña cabaña medio oculta entre los árboles. Parecía abandonada, pero les ofrecía un lugar para esconderse, al menos temporalmente. Sin pensarlo dos veces, se apresuraron hacia ella, abrieron la puerta de un empujón y se encerraron dentro, con la respiración agitada y los corazones acelerados. Dentro de la cabaña, un silencio sepulcral los envolvió. Sam y Michaeli intentaron regular su respiración y escuchar si la criatura estaba cerca. Por unos instantes pensaron que tal vez habían logrado despistarla, pero en el exterior, el bosque se mantenía inquietantemente silencioso. Sabían que aquella tranquilidad era solo la calma antes de una tormenta mucho más aterradora. La oscuridad de la cabaña era abrumadora. Sam y Michaeli se encontraban en un pequeño espacio que, a pesar de su abandono, parecía contar historias de tiempos pasados. La luz de la luna se filtraba a través de una ventana rota, iluminando parcialmente los muebles cubiertos de polvo. Mientras tanto, el eco de sus propios susurros se perdía en las sombras. Cada crujido de la madera era como un recordatorio de que estaban lejos de estar a salvo. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Michaeli, su voz temblando ligeramente. Sam podía ver en sus ojos el miedo que ambos intentaban contener. «No lo sé», respondió él, buscando alguna señal de esperanza en su interior. «Tal vez podamos encontrar algo útil en esta cabaña». Sam comenzó a explorar el lugar, abriendo cajones y armarios, en busca de algo que pudiera servirles. Mientras Michaeli se asomaba por la ventana, de repente su mirada se oscureció. «Sam», murmuró con un hilo de voz, «creo que está aquí». Sam se volvió rápidamente y se acercó a ella. Miró por la ventana y efectivamente vio la figura oscura de la criatura moviéndose entre los árboles. Su forma era aún más aterradora de cerca, y el hecho de que ahora pareciera estar al acecho, buscando algo, le heló la sangre. «¿Qué quiere de nosotros?», preguntó Michaeli, con los ojos muy abiertos, incapaz de apartar la vista del monstruo. «No lo sé, pero tenemos que salir de aquí», respondió Sam, sintiendo cómo la desesperación comenzaba a apoderarse de él. Mientras buscaba una salida, recordó las advertencias de los lugareños sobre el bosque, un lugar de leyendas y mitos. Hombres lobo que, según decían, eran atraídos por el miedo. ¿Sería esa la razón por la que la criatura los estaba persiguiendo? De repente un ruido sordo retumbó en la puerta de la cabaña. El corazón de Sam se detuvo por un instante. Sabía que no podían quedarse ahí, pero también temía lo que los esperaba afuera. Sin embargo, el golpe fue seguido por un grito ensordecedor que provenía del exterior, uno que resonaba con dolor y desesperación. «Michaeli», gritó Sam, agarrando su mano. «Debemos salir de aquí ahora». Con el pánico como su única guía, ambos corrieron hacia la puerta trasera de la cabaña. Una vez afuera, la noche les envolvió, y los sonidos del bosque se intensificaron, con susurros y ecos que parecían burlarse de su situación. Sin embargo, una luz débil a lo lejos captó su atención. Era una fogata que parpadeaba en la distancia, como si estuviera llamándolos. «¿Vamos hacia allí?», preguntó Michaeli, dudando, pero con la esperanza brillando en sus ojos. «Es lo único que tenemos», respondió Sam, sintiendo que la desesperación era más peligrosa que el mismo monstruo. Mientras corrían hacia la luz, podían escuchar el sonido de pasos y aullidos resonando detrás de ellos. La criatura no se rendiría tan fácilmente. Sam sintió que el tiempo se desvanecía y su corazón latía desbocado. Cuando llegaron a la fogata, vieron a un grupo de personas reunidas, sus rostros iluminados por el fuego.
Pero lo que más les sorprendió fue el aspecto de aquellos que estaban allí. Sus miradas eran vacías, y su piel parecía pálida como la luna. Era como si hubieran estado atrapados en ese lugar durante años. ¿Están ustedes bien?, preguntó uno de ellos con una voz ronca y temblorosa. No, gritó Sam. La criatura nos está persiguiendo. Necesitamos ayuda. Sin embargo, la reacción de los presentes fue un silencio inquietante. Ellos intercambiaron miradas, como si compartieran un secreto oscuro. Entonces, una mujer con cabello largo y despeinado se acercó a ellos y en un susurro aterrador dijo: «No hay escape. Este bosque tiene hambre y siempre reclama lo que le pertenece». La revelación se instaló en el aire como un veneno, y Sam sintió que el miedo lo invadía. Era una trampa, y ellos estaban atrapados en ella. Pero antes de que pudiera procesar lo que estaba ocurriendo, un grito desgarrador resonó detrás de ellos. La criatura había llegado, y ahora todos estaban a la vista de su presa. La atmósfera cambió drásticamente cuando la criatura apareció a la vista del grupo. Sam sintió que su corazón se detenía. La bestia era aún más grande de lo que había imaginado, con músculos marcados que se contorneaban bajo la luz de la fogata, y su mirada reflejaba una ferocidad que les helaba la sangre. La gente alrededor de la fogata comenzó a moverse de manera frenética, como si cada uno estuviera buscando su propia salvación. Pero el pánico solo alimentaba el caos. ¡Corran!, gritó Sam, apretando la mano de Michaeli. Sin dudarlo, comenzaron a correr hacia el bosque, con la esperanza de que la oscuridad les brindara alguna ventaja. A medida que se adentraban en los árboles, el sonido de los pasos de la criatura resonaba detrás de ellos, rápido y decidido. El aire estaba impregnado de un olor metálico y húmedo que les resultaba familiar. El olor a sangre. La idea de que algo podía estar persiguiéndolos con tal avidez les hacía sentir como si estuvieran atrapados en una pesadilla, donde cada susurro del viento era un recordatorio del horror que los acechaba. «No mires atrás», le dijo Sam a Michaeli, aunque su propia mente estaba llena de imágenes horribles. Sin embargo, la curiosidad era más fuerte que el miedo, y en un descuido, Michaeli giró la cabeza. Su rostro se palideció aún más cuando se dio cuenta de que la criatura estaba más cerca de lo que pensaban. «Sam, se está acercando», gritó ella, su voz temblando de terror. Sam miró hacia atrás justo a tiempo para ver cómo la bestia saltaba sobre un tronco caído, sus garras brillando con la luz de la luna. No era un simple animal, era un depredador con inteligencia, y lo que es más aterrador, parecía disfrutar de la cacería. Mientras corrían, se toparon con un pequeño claro en el bosque. Era un espacio abierto donde la luna iluminaba el suelo cubierto de hojas secas. Sam se detuvo brevemente, tratando de recuperar el aliento, pero el sonido de la criatura se acercaba rápidamente. «¿Dónde vamos ahora?», preguntó Michaeli, con los ojos muy abiertos, el miedo palpable en su voz. «Busquemos algo que podamos usar como arma», respondió Sam, escaneando rápidamente el área. Sus ojos se posaron en un grupo de ramas gruesas y afiladas que yacían cerca. Corrió hacia ellas y comenzó a recogerlas, entregando una a Michaeli. «Esto podría servir», dijo él, sintiendo que la adrenalina comenzaba a tomar control de sus nervios. De repente, el aullido de la criatura resonó en el aire, un sonido que helaba la sangre y hacía que las hojas crujieran bajo sus patas. Sam sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que no podían seguir huyendo. Tenían que enfrentarse a su cazador. «Debemos estar listos», murmuró Sam, sintiéndose más decidido. La criatura apareció en el borde del claro, su figura oscura contrastando con la brillante luna. Los ojos de la bestia brillaban como dos faros en la oscuridad, y Sam sintió que el tiempo se detenía. «No nos tiene miedo», dijo Michaeli, su voz temblando mientras se preparaban para lo inevitable. Sam tomó una profunda respiración y levantó la rama, listo para atacar. Con un grito de guerra, se lanzó hacia adelante, y Michaeli lo siguió, armada con su propia rama. Pero justo cuando pensaban que podían hacerle frente, la criatura hizo un movimiento rápido y astuto, girando su cuerpo y esquivando su ataque con facilidad. El monstruo contraatacó, lanzándose hacia Sam, y él pudo sentir el viento de su paso a su lado. Con una rapidez desesperada, Sam se dio la vuelta y, en un intento por defenderse, golpeó la rama contra la bestia. El impacto fue más fuerte de lo que esperaba. La criatura retrocedió un paso, sorprendida, pero no estaba herida. «Michaeli, corre», gritó Sam mientras intentaba mantener la atención de la bestia.
La distracción funcionó momentáneamente, y Sam aprovechó la oportunidad para correr hacia Mikaeli, pero la criatura se abalanzó sobre él, sus garras rasgando el aire y alcanzando su brazo. Sam sintió un dolor agudo, pero en su mente solo había espacio para la supervivencia. En ese momento, supo que tendrían que luchar con todo lo que tenían. La noche estaba lejos de terminar y el verdadero horror apenas comenzaba a desatarse. Comenzaron a correr de nuevo, el sonido de las patas de la criatura resonando detrás de ellos. Sam no sabía cuánto tiempo podían seguir así. La oscuridad del bosque los rodeaba y cada sombra parecía esconder algo más aterrador. No había salida a la vista y el miedo se apoderaba de ellos. «Por aquí», gritó Mikaeli de repente, señalando un camino estrecho que parecía llevar hacia una cueva. Sin dudarlo, Sam la siguió, ambos buscando refugio. Entraron en la cueva. El aire era fresco y húmedo, y la oscuridad los envolvió. Sam encendió la linterna de su teléfono, iluminando las paredes rocosas. El lugar era estrecho, pero parecía seguro por el momento. La bestia se detuvo en la entrada, olfateando el aire, pero no se atrevió a entrar. «Esto no va a durar para siempre», dijo Sam, sintiendo que la adrenalina comenzaba a desvanecerse y el cansancio se apoderaba de él. «¿Y si encontramos un lugar para escondernos?», preguntó Mikaeli, observando las formaciones rocosas en busca de algún lugar donde pudieran ocultarse. De repente, un sonido llamó su atención. Era un murmullo bajo, un eco que resonaba en la cueva. Sam y Mikaeli intercambiaron miradas de confusión. «¿Oíste eso?», susurró Sam. «Sí, suena como si hubiera algo más aquí», respondió Mikaeli, mirando hacia la oscuridad. Sam se acercó cautelosamente, la linterna iluminando el pasillo angosto que se extendía hacia el interior de la cueva. La curiosidad podía ser peligrosa, pero su instinto le decía que había algo que podrían utilizar. A medida que avanzaban, encontraron una serie de símbolos tallados en la piedra. Parecían antiguos, como si pertenecieran a una civilización olvidada. Sam comenzó a examinar las inscripciones mientras Mikaeli se mantenía alerta. «¿Qué crees que significan?», preguntó ella. «No lo sé, pero creo que esto podría estar relacionado con la leyenda del hombre lobo. Tal vez aquí haya algo que nos ayude a enfrentar a la criatura», dijo Sam, sintiéndose cada vez más intrigado. Sin embargo, antes de que pudieran profundizar más en el misterio, un ruido fuerte resonó en la entrada de la cueva. La bestia había encontrado su camino, y el sonido de sus pasos retumbaba, acercándose rápidamente. «Debemos escondernos», gritó Mikaeli, y ambos se lanzaron hacia un rincón oscuro, con el corazón latiendo rápidamente. La criatura se asomó a la entrada, su mirada fija en el lugar donde estaban. En ese momento, Sam y Mikaeli sabían que la caza estaba lejos de terminar, y su única esperanza era descubrir los secretos de la cueva antes de que la criatura los encontrara. El silencio en la cueva se volvió ensordecedor. Sam y Mikaeli permanecieron agachados en su escondite, sintiendo el aliento pesado de la bestia resonar en la oscuridad. El aire se sentía denso, y cada latido de su corazón parecía resonar en sus oídos. La criatura, con sus ojos brillantes y garras afiladas, olfateaba el aire, buscando a sus presas. «No podemos quedarnos aquí para siempre», susurró Mikaeli, su voz temblando de miedo. «Lo sé, pero no podemos dejar que nos encuentre», respondió Sam, intentando calmar su ansiedad. Mientras esperaban en la penumbra, Sam volvió a centrar su atención en los símbolos tallados en las paredes. Había algo en ellos que le parecía familiar, como si estuvieran contando una historia. Con un gesto furtivo, encendió nuevamente la linterna de su teléfono, iluminando las inscripciones. «Mira esto», dijo Sam, señalando un dibujo en particular. Era la representación de una figura humanoide, con rasgos lobunos, rodeada de otras imágenes que parecían mostrar un ritual. «¿Qué significa?», preguntó Mikaeli, asomándose para ver mejor. «Creo que esto es un antiguo ritual de invocación. Tal vez tenga que ver con cómo los hombres pueden convertirse en lobos», respondió Sam, su mente trabajando rápidamente. «¿Y si hay una manera de revertirlo?», sugirió Mikaeli, sus ojos iluminados por la esperanza. «Podría ser. Si encontramos la forma de romper el hechizo, tal vez podamos detener al hombre lobo», dijo Sam, sintiéndose un poco más confiado. Pero en ese instante, la bestia dio un paso hacia el interior de la cueva, provocando un eco escalofriante. Sam y Mikaeli sabían que tenían que actuar rápido. Con un nuevo sentido de urgencia, se deslizaron más profundamente en la cueva, buscando algún objeto o artefacto que pudiera ayudarles a comprender el ritual.
A medida que se adentraban más en la cueva, el aire se volvía más frío, y las sombras danzaban a su alrededor. Sam iluminó las paredes con su linterna, buscando pistas. De repente, su luz se posó en un altar tallado en la roca, cubierto de polvo y telarañas. «Michaeli, ven aquí», exclamó Sam, señalando el altar. Michaeli se acercó, y sus ojos se abrieron de par en par al ver lo que había encima. Un antiguo libro encuadernado en cuero desgastado, con símbolos que coincidían con los de las paredes. «Esto tiene que ser importante», dijo Sam, recogiendo el libro con manos temblorosas. Lo abrió con cuidado, las páginas crujían al ser desdobladas. En su interior encontró una mezcla de ilustraciones y textos, en un idioma que apenas podía entender. «¿Puedes leerlo?», preguntó Michaeli, asomándose por encima de su hombro. «Algunos de los símbolos son familiares. Aquí habla de un sacrificio, algo sobre sangre y luna llena». «Es como un hechizo que permite que el hombre se transforme en lobo», explicó Sam, tratando de descifrar las palabras. «Pero, ¿qué hay de nosotros? ¿Cómo podemos detenerlo?», preguntó Michaeli, angustiada. Mientras Sam leía, un pánico creciente lo invadía. Las palabras describían rituales oscuros, donde el sacrificio de un inocente podía apaciguar a la criatura. Las sombras de la cueva parecían hacerse más densas, como si los antiguos espíritus que habitaban el lugar estuvieran observándolos. De repente, un grito resonó fuera de la cueva. Era un sonido horrible, un grito que provenía de la bestia. Sam y Michaeli intercambiaron miradas de horror. La criatura estaba enojada, y sabían que no tendrían mucho tiempo antes de que la bestia se decidiera a entrar en la cueva. «Sam, necesitamos salir de aquí. No tenemos mucho tiempo», dijo Michaeli, comenzando a entrar en pánico. «Espera», dijo Sam, pasando las páginas del libro rápidamente. «Aquí dice que hay un amuleto, un objeto que puede protegernos de la transformación. Si encontramos el amuleto, quizás podamos usarlo». «¿Dónde lo encontramos?», preguntó Michaeli, ansiosa. «Parece que está escondido en la cámara principal de la cueva». «Debemos apurarnos», dijo Sam, su determinación renaciendo. Con el libro en mano, Sam guió a Michaeli hacia el corazón de la cueva, el eco de los gritos de la criatura resonando en sus oídos. La tensión aumentaba con cada paso, y la certeza de que la bestia estaba cada vez más cerca les llenaba de terror. La única esperanza que tenían era encontrar ese amuleto antes de que fuera demasiado tarde. El aire en la cueva se tornaba más frío a medida que Sam y Michaeli se adentraban en lo desconocido. Con el libro antiguo aún en mano, el corazón de Sam latía fuertemente, impulsado por la mezcla de miedo y determinación. Sabía que el tiempo se estaba agotando, y la bestia no se detendría hasta darles caza. «¿Cómo se supone que vamos a encontrar la cámara?», preguntó Michaeli, su voz apenas un susurro en el silencio opresivo de la cueva. «Según el libro, debería haber un camino oculto detrás de una de las paredes de esta sección. Debe de estar marcado con el mismo símbolo que vimos afuera», respondió Sam, escudriñando las paredes en busca de alguna pista. Cada paso que daban resonaba en el eco de la cueva, y los murmullos de su propia respiración parecían amplificarse en la oscuridad. De repente, Sam se detuvo ante una pared adornada con un grabado de un lobo aullando a la luna. «Michaeli, aquí», gritó, señalando el símbolo. Con un poco de esfuerzo, comenzaron a mover algunas rocas que bloqueaban el camino. Sus corazones latían en sincronía con el sonido del crujido de las piedras. Finalmente, lograron abrir un pequeño pasaje que se adentraba en la oscuridad. «¿Estás lista?», preguntó Sam, girándose hacia su hermana. «Siempre». «Vamos», respondió Michaeli con valentía, tomando la mano de Sam. Con la linterna iluminando el camino, se adentraron en el túnel. El aire se sentía aún más frío aquí, y una sensación de inquietud les envolvía. Las sombras parecían cobrar vida, retorciéndose y danzando en las paredes como si estuvieran vivas. Sam comenzó a leer nuevamente el libro en voz baja, buscando cualquier indicio sobre el amuleto. El amuleto de protección se encuentra en el corazón de la cueva, custodiado por el eco de aquellos que se atrevieron a invocar a la bestia. La voz de Sam resonaba, pero la tensión aumentaba con cada palabra que pronunciaba. Pronto, el túnel se abrió en una cámara amplia, y su luz iluminó la escena de un antiguo altar en el centro. Sobre la piedra había un objeto que brillaba tenuemente, un amuleto de plata en forma de luna, rodeado de una luz mística que parecía pulsar con vida propia. «Mira», exclamó Michaeli, corriendo hacia el altar. Pero antes de que pudieran llegar, un fuerte retumbar resonó en la cueva.
y el aire se volvió denso con un olor a humedad y muerte. La bestia había sentido su presencia. «¡Rápido, agáchate!», gritó Sam, empujando a Mikaeli hacia un lado. Ambos se escondieron detrás de una roca grande justo cuando la criatura entró en la cámara, su figura enorme y amenazante iluminada por la luz del amuleto. El hombre lobo se movía con gracia a pesar de su tamaño, buscando con ferocidad a sus presas. Sam y Mikaeli contenían la respiración, viendo cómo la bestia se movía en círculos, su nariz moviéndose de un lado a otro mientras olfateaba el aire. La criatura parecía estar atrapada entre el deseo de atacar y una curiosidad feroz por el amuleto. «Sam, ¿qué hacemos?», susurró Mikaeli, su voz temblando de terror. «Necesitamos esperar. Si logramos que se aleje del amuleto, podremos alcanzarlo», respondió Sam, manteniendo la vista fija en la criatura. En un momento de distracción, la bestia se volvió hacia la entrada de la cámara, y Sam se dio cuenta de que tenían una oportunidad. Sin pensarlo dos veces, se lanzó hacia el altar mientras Mikaeli lo seguía de cerca. El amuleto parecía brillar más intensamente a medida que se acercaban. «¡Lo tengo!», gritó Sam, sujetando el amuleto en su mano. Pero en ese instante, la bestia se volvió hacia ellos, sus ojos llenos de furia y rabia. El grito de la criatura resonó en la cueva, un sonido que hizo temblar a los dos jóvenes. Sam sintió el peso del amuleto en su mano y, en un acto de desesperación, levantó el objeto hacia la criatura. «¡Retrocede!», gritó, y la luz del amuleto comenzó a brillar intensamente. La criatura se detuvo en seco, como si el brillo del amuleto hubiera cortado su impulso. Era como si un poder desconocido estuviera en juego, un poder que podía influir en el curso de la situación. Sam sintió cómo la energía del amuleto lo rodeaba, otorgándole una sensación de fuerza y determinación. «Mikaeli, ayúdame», gritó Sam, sintiendo que la criatura aún estaba dispuesta a atacar. Mikaeli corrió a su lado, levantando su propio teléfono para iluminar el lugar. La luz adicional parecía confundir a la bestia, que retrocedió un paso. Sam, decidido a usar el amuleto, se colocó delante de su hermana. «No te acerques más, retrocede», dijo Sam, mirando fijamente a la criatura. Para su sorpresa, la bestia pareció vacilar, como si el amuleto estuviera afectando su voluntad. Sam sintió que el poder del objeto se intensificaba, y pudo vislumbrar una conexión entre él y la criatura. «¿Qué estás esperando? Usa el amuleto», gritó Mikaeli, empujando a Sam hacia adelante. Con un impulso de coraje, Sam levantó el amuleto más alto y gritó: «Te ordeno que retrocedas, criatura de la noche». El brillo del amuleto estalló en una luz cegadora, llenando la cueva con un resplandor brillante. La criatura, deslumbrada y furiosa, se lanzó hacia Sam, pero el poder del amuleto actuó como una barrera. En un instante, el hombre lobo se detuvo, gimiendo y retrocediendo, como si el amuleto lo hubiera repelido. «Lo logramos», gritó Mikaeli, sintiendo una oleada de alivio. Sam sabía que esto era solo el comienzo de la batalla. La criatura aún estaba ahí, pero ahora tenían una ventaja. Se prepararon para enfrentarse a la bestia con el amuleto en mano, listos para luchar por sus vidas y desentrañar los secretos oscuros que rodeaban el bosque. A medida que se adentraban más en la cueva, el aire se volvía más frío y las sombras danzaban a su alrededor. Sam iluminó las paredes con su linterna, buscando pistas. De repente, su luz se posó en un altar tallado en la roca, cubierto de polvo y telarañas. «Mikaeli, ven aquí», exclamó Sam, señalando el altar. Mikaeli se acercó, y sus ojos se abrieron de par en par al ver lo que había encima. Un antiguo libro encuadernado en cuero desgastado, con símbolos que coincidían con los de las paredes. «Esto tiene que ser importante», dijo Sam, recogiendo el libro con manos temblorosas. Lo abrió con cuidado, las páginas crujían al ser desdobladas. En su interior encontró una mezcla de ilustraciones y textos, en un idioma que apenas podía entender. «¿Puedes leerlo?», preguntó Mikaeli, asomándose por encima de su hombro. «Algunos de los símbolos son familiares. Aquí habla de un sacrificio, algo sobre sangre y luna llena». «Es como un hechizo que permite que el hombre se transforme en lobo», explicó Sam, tratando de descifrar las palabras. «Pero, ¿qué hay de nosotros? ¿Cómo podemos detenerlo?», preguntó Mikaeli, angustiada. Mientras Sam leía, un pánico creciente lo invadía. Las palabras describían rituales oscuros, donde el sacrificio de un inocente podía apaciguar a la criatura. Las sombras de la cueva parecían hacerse más densas, como si los antiguos espíritus que habitaban el lugar estuvieran observándolos. De repente, un grito resonó fuera de la cueva. Era un sonido horrible,
un grito que provenía de la bestia. Sam y Michaeli intercambiaron miradas de horror. La criatura estaba enojada, y sabían que no tendrían mucho tiempo antes de que la bestia se decidiera a entrar en la cueva. Sam, necesitamos salir de aquí. No tenemos mucho tiempo, dijo Michaeli, comenzando a entrar en pánico. Espera, dijo Sam, pasando las páginas del libro rápidamente. Aquí dice que hay un amuleto, un objeto que puede protegernos de la transformación. Si encontramos el amuleto, quizás podamos usarlo. ¿Dónde lo encontramos?, preguntó Michaeli ansiosa. Parece que está escondido en la cámara principal de la cueva. Debemos apurarnos, dijo Sam, su determinación renaciendo. Con el libro en mano, Sam guió a Michaeli hacia el corazón de la cueva, el eco de los gritos de la criatura resonando en sus oídos. La tensión aumentaba con cada paso, y la certeza de que la bestia estaba cada vez más cerca les llenaba de terror. La única esperanza que tenían era encontrar ese amuleto antes de que fuera demasiado tarde. La luz del amuleto iluminaba la cueva con un resplandor casi celestial, contrastando con la oscuridad que los rodeaba. La bestia, aún amenazante, retrocedía ante el brillo del objeto en manos de Sam, pero no estaba dispuesta a rendirse tan fácilmente. Con un rugido aterrador que resonó en las paredes de piedra, el hombre lobo se lanzó hacia ellos, sus garras afiladas reluciendo en la penumbra. «Sam, cuidado», gritó Michaeli, pero era demasiado tarde. La criatura se abalanzó, y en un instante todo se volvió un caos. Sam levantó el amuleto con ambas manos, esperando que su luz pudiese frenar la carga del monstruo. La bestia se detuvo abruptamente, como si una barrera invisible hubiera frenado su impulso. La luz del amuleto chisporroteó con más fuerza, iluminando cada rincón de la cueva. «No, esto no puede ser», rugió la bestia, su voz resonando con un eco que hacía temblar el suelo. La criatura comenzó a retroceder, sus ojos llenos de confusión y furia. Sam sintió que el poder del amuleto se intensificaba aún más. Era como si una fuerza ancestral fluyera a través de él, otorgándole el coraje necesario para enfrentarse a lo desconocido. «Tú no nos harás daño», gritó Sam, sintiéndose más seguro. El hombre lobo, momentáneamente desorientado, dio un paso atrás, pero pronto se recuperó. Con un grito feroz, lanzó un salto hacia Sam, quien se preparó para defenderse. La adrenalina corría por sus venas mientras la bestia se abalanzaba, sus garras listas para desgarrar. «Michaeli, corre», exclamó Sam, y ella no dudó en obedecer. Mientras su hermana se movía rápidamente, Sam levantó el amuleto en un intento de crear una barrera entre él y la criatura. La luz del amuleto se expandió, formando un escudo brillante que protegía a Sam y a Michaeli. La bestia se estrelló contra el escudo, causando una explosión de luz que iluminó toda la cueva. El eco resonó y por un momento todo quedó en silencio. Sin embargo, el hombre lobo no se daría por vencido tan fácilmente. Se levantó, furioso y herido, y giró su mirada hacia Michaeli, que intentaba encontrar un lugar seguro detrás de una roca. Sam sabía que necesitaban actuar rápidamente, o la criatura podría decidir que era más fácil atacar a su hermana. «Michaeli, ven aquí», Sam gritó, llamando a su hermana para que se uniera a él. A medida que Michaeli corría hacia él, Sam recordó la advertencia en el libro. El amuleto no solo tenía el poder de proteger, sino también de invocar la fuerza de aquellos que habían sido víctimas de la bestia. Sintió una conexión con las almas que habían sido atrapadas en este ciclo de terror, y decidió que era el momento de usar ese poder. «Escucha», Sam gritó, concentrándose en la energía del amuleto. «No eres solo una bestia, eres el eco de todas las almas que han sido consumidas». Con esas palabras, levantó el amuleto hacia el hombre lobo, y una oleada de luz se liberó, envolviendo a la criatura. Un brillo azul comenzó a rodear al monstruo, como si las almas de sus víctimas intentaran liberarse de su prisión. La bestia aulló de dolor, y Sam sintió que su propio corazón latía en sintonía con el suyo. «Deja ir a las almas que has atrapado», Sam exigió, sintiendo que su voz resonaba con un poder que jamás había experimentado. La criatura se retorcía en la luz, y en un momento de vulnerabilidad, Sam vio algo en sus ojos, una chispa de humanidad. No era solo un monstruo, era alguien que había perdido su camino, un ser que había sido corrompido por un poder oscuro. La luz del amuleto se intensificó, y el rugido del hombre lobo se transformó en un lamento desgarrador. «Michaeli, ayúdame», Sam gritó, sabiendo que juntos podían liberar a la bestia. Michaeli, aún temerosa pero decidida, se unió a su hermano,
levantando su teléfono para enfocar más luz sobre la criatura. Juntos, la luz del amuleto y la linterna brillaron con una intensidad que iluminó la cueva como un faro de esperanza. Con un último grito de agonía, el hombre lobo comenzó a desvanecerse, la energía que lo mantenía unido a su forma bestial dispersándose como humo. Sam y Michaeli sintieron una oleada de tristeza al ver el sufrimiento de la criatura, pero también una profunda compasión. Finalmente, la luz del amuleto explotó en un estallido de brillantez y la cueva quedó en silencio. Cuando la luz se disipó, en lugar del hombre lobo, solo quedaba un hombre arrodillado en el suelo, con un aspecto perdido y abatido. ¿Qué ha pasado?, preguntó el hombre, su voz temblando mientras levantaba la mirada hacia los jóvenes. «Te hemos liberado», respondió Sam, con la voz entrecortada por la emoción. «Has estado atrapado en esta forma, pero ahora eres libre». El hombre miró a su alrededor, asimilando lo que había ocurrido. Su rostro reflejaba una mezcla de miedo y gratitud. «Gracias», susurró con lágrimas en los ojos. No sabía cuánto tiempo había pasado así. «¿Cómo podemos ayudarte?», preguntó Michaeli, dando un paso hacia él. «Debo irme, lejos de este lugar», dijo el hombre, levantándose lentamente. «Lo que he hecho no se puede borrar, pero al menos ahora puedo vivir con la verdad». Sam y Michaeli observaron cómo se alejaba, sintiendo que una parte del peso que llevaban en sus corazones se había aligerado. Habían enfrentado sus miedos y aunque la experiencia había sido aterradora, habían encontrado una fuerza dentro de ellos que nunca supieron que poseían. A medida que salían de la cueva, un nuevo amanecer comenzaba a despuntar en el horizonte. El bosque, antes lleno de sombras y secretos oscuros, ahora parecía un lugar de paz y renovación. Los jóvenes se sintieron aliviados y agradecidos, conscientes de que el viaje de regreso a casa fue en silencio. Una mezcla de alivio y confusión llenaba el aire. Michaeli, aún temblando por lo que habían vivido, no podía evitar mirar a su hermano mientras conducía. Sam, por su parte, estaba perdido en sus pensamientos. Habían liberado a un hombre de su forma bestial, pero la experiencia había dejado más preguntas que respuestas. ¿Crees que realmente estuvo atrapado todo este tiempo?, preguntó Michaeli, rompiendo el silencio. «No lo sé», respondió Sam, girando la cabeza hacia ella por un momento. «Pero siento que hay más en esta historia de lo que hemos visto. No fue solo un hombre lobo, era una víctima de algo mucho más oscuro. El camino hacia casa parecía más largo que nunca, y cada curva del trayecto traía consigo recuerdos de la noche aterradora que habían vivido». Sam pensó en el hombre que habían liberado, su rostro cansado pero agradecido. ¿Cuántas almas más habían sido atrapadas en ese bosque? Cuando finalmente llegaron a casa, la seguridad del hogar les ofreció un breve respiro. Sin embargo, una sensación de inquietud seguía rondando en sus mentes. Mientras deshacían las maletas, Sam decidió que necesitaban más información sobre lo que había sucedido. Si iban a seguir adelante, debían conocer toda la historia. «Voy a buscar en la red algo sobre el bosque, la leyenda del hombre lobo», anunció Sam, encendiendo su laptop. Michaeli asintió, apoyándose en la mesa. La curiosidad la consumía. Mientras su hermano navegaba por sitios oscuros y foros, ella no podía evitar recordar los rumores que había escuchado sobre el bosque en su infancia. Cuentos que sus amigos solían contar, sobre desapariciones y criaturas que acechaban en la oscuridad. Nunca pensó que esos cuentos pudieran ser verdad. Después de un tiempo de búsqueda, Sam encontró un artículo antiguo que hablaba sobre el bosque cercano al Vaticano. Se mencionaba una secta que había practicado rituales oscuros en esos lugares, buscando poder y control a través de la transformación de los hombres en bestias. Un escalofrío recorrió su espalda al leer sobre el compuesto de la luna, un brebaje que supuestamente otorgaba a los humanos habilidades sobrenaturales a costa de perder su humanidad. «Mira esto», dijo Sam, girando la pantalla hacia Michaeli. «Habla de un ritual que se realizaba bajo la luna llena. La gente desaparecía, y aquellos que eran capturados eran utilizados como sacrificios». Michaeli frunció el ceño, su corazón latiendo más rápido al leer las palabras. «Eso es horrible. ¿Y si el hombre que liberamos fue un sacrificio que logró escapar?» «Es posible», respondió Sam, sintiendo que un peso se asentaba sobre sus hombros. «Podría haber más como él, atrapados en este ciclo. Necesitamos averiguar cómo detenerlo». Mientras investigaban más a fondo, la noche se convirtió en madrugada, y pronto el cansancio comenzó a hacerse notar. Sam y Michaeli decidieron descansar,
Pero antes de dormir, Sam sintió la necesidad de dejar una nota en su cuaderno sobre lo mantenía Mammoth. La luz del amuleto iluminaba la cueva con un resplandor casi celestial, contrastando con la oscuridad que los rodeaba. La bestia, aún amenazante, retrocedía ante el brillo del objeto en manos de Sam, pero no estaba dispuesta a rendirse tan fácilmente. Con un rugido aterrador que resonó en las paredes de piedra, el hombre lobo se lanzó hacia ellos, sus garras afiladas reluciendo en la penumbra. «Sam, cuidado», gritó Mikaeli, pero era demasiado tarde. La criatura se abalanzó, y en un instante todo se volvió un caos. Sam levantó el amuleto con ambas manos, esperando que su luz pudiese frenar la carga del monstruo. La bestia se detuvo abruptamente, como si una barrera invisible hubiera frenado su impulso. La luz del amuleto chisporroteó con más fuerza, iluminando cada rincón de la cueva. «No, esto no puede ser», rugió la bestia, su voz resonando con un eco que hacía temblar el suelo. La criatura comenzó a retroceder, sus ojos llenos de confusión y furia. Sam sintió que el poder del amuleto se intensificaba aún más. Era como si una fuerza ancestral fluyera a través de él, otorgándole el coraje necesario para enfrentarse a lo desconocido. «Tú no nos harás daño», gritó Sam, sintiéndose más seguro. El hombre lobo, momentáneamente desorientado, dio un paso atrás, pero pronto se recuperó. Con un grito feroz, lanzó un salto hacia Sam, quien se preparó para defenderse. La adrenalina corría por sus venas mientras la bestia se abalanzaba, sus garras listas para desgarrar. «Mikaeli, corre», exclamó Sam, y ella no dudó en obedecer. Mientras su hermana se movía rápidamente, Sam levantó el amuleto en un intento de crear una barrera entre él y la criatura. La luz del amuleto se expandió, formando un escudo brillante que protegía a Sam y a Mikaeli. La bestia se estrelló contra el escudo, causando una explosión de luz que iluminó toda la cueva. El eco resonó y por un momento todo quedó en silencio. Sin embargo, el hombre lobo no se daría por vencido tan fácilmente. Se levantó, furioso y herido, y giró su mirada hacia Mikaeli, que intentaba encontrar un lugar seguro detrás de una roca. Sam sabía que necesitaban actuar rápidamente, o la criatura podría decidir que era más fácil atacar a su hermana. «Mikaeli, ven aquí», Sam gritó, llamando a su hermana para que se uniera a él. A medida que Mikaeli corría hacia él, Sam recordó la advertencia en el libro. El amuleto no solo tenía el poder de proteger, sino también de invocar la fuerza de aquellos que habían sido víctimas de la bestia. Sintió una conexión con las almas que habían sido atrapadas en este ciclo de terror, y decidió que era el momento de usar ese poder. El anciano se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con sabiduría y pesar. Debemos estar siempre atentos. La esencia de un hombre lobo no solo reside en su forma, sino en el pacto que hizo para obtener sus poderes. Busca las marcas de lo sobrenatural, una mirada profunda, una risa que parece hueca, o la forma en que una persona se aleja de la luz. La naturaleza de un hombre lobo es traicionera. Andrés sintió un escalofrío recorrer su espalda. La idea de desconfiar de sus seres queridos lo atormentaba, pero sabía que no podían permitirse ser complacientes. ¿Y si nos encontramos con otro? ¿Qué debemos hacer?, insistió. Debes actuar rápidamente, respondió el anciano. El hombre lobo tiene una debilidad, el metal que proviene de la luna, el plata. Si enfrentas a uno, asegúrate de tener un arma de plata lista. Es la única forma de destruirlo de una vez por todas. La conversación continuó, y el anciano compartió historias antiguas sobre hombres lobos y pactos oscuros que se habían tejido a lo largo de los años. André escuchó atentamente, su mente llena de nuevos conocimientos y estrategias. Pero al mismo tiempo sentía que la carga de la responsabilidad crecía sobre sus hombros. Cuando finalmente salieron de la casa del anciano, el aire era más frío que antes. «Debemos estar preparados», dijo André a su grupo. «No podemos permitir que nos sorprendan. Haremos guardia por la noche y organizaremos rondas para asegurarnos de que no haya peligros al acecho». Esa noche, mientras los aldeanos tomaban posiciones en la plaza, André observó a su alrededor. Cada rostro que conocía ahora tenía una nueva capa de incertidumbre. La victoria sobre el hombre lobo había sido solo una batalla, y la guerra contra la oscuridad apenas comenzaba. A medida que las horas avanzaban, Andrés se sintió más consciente de la presencia de sus vecinos. Las sombras parecían alargarse, y el viento susurraba secretos que no podía descifrar. ¿Cuántos hombres lobos se ocultaban entre ellos, esperando el momento oportuno para atacar?
A medida que la luna avanzaba en el cielo, Andrés se dio cuenta de que la noche se había vuelto un poco más oscura. La sensación de inquietud crecía, y cada crujido en el aire parecía un presagio de lo que vendría. Su corazón latía con fuerza, anticipando el inevitable enfrentamiento que los esperaría en el futuro. Sin embargo, Andrés se mantuvo firme. Sabía que su comunidad debía unirse y enfrentar lo que estaba por venir. La lucha contra los hombres lobos no solo era una cuestión de supervivencia, sino una prueba de su fortaleza y voluntad de proteger a los que amaban. Esa noche, bajo la luz de la luna, Andrés juró que haría lo que fuera necesario para mantener a su familia a salvo, sin importar el costo. La batalla podría haber terminado, pero la guerra apenas comenzaba. Micaeli, sintiendo el poder del ritual, dio un paso adelante. Eres libre, no eres solo una bestia. Las palabras resonaron en el aire y la bestia vaciló. En un momento de claridad, el hombre lobo mostró su verdadero rostro. Un hombre angustiado, atrapado en su propia pesadilla. «Ayúdenme», rugió, mientras la luz del ritual lo envolvía. Con un último grito, el guardián completó el ritual, y un destello de luz iluminó todo el bosque. El hombre lobo se liberó de su tormento, y la oscuridad se desvaneció. Sam y Micaeli, agotados pero aliviados, se miraron. Habían enfrentado sus miedos y liberado a un alma en pena. Regresaron a casa, sabiendo que habían cambiado el destino de aquel bosque para siempre.